como cada semana trato de rodearme de los mejores y lo consigo semana tras semana. Manuel Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. También puedo saludar ya a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bueno, ya te veo preparado con tu pizarra en el día de hoy para un programa muy especial el que hemos preparado para nuestros oyentes. También cuento desde Value School, no podía ser de otra manera, con Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, y hoy de la mano de Value School nos acompaña Carlos Quero. Carlos es vocal de la Junta Directiva de la Organización de Consultores de Pensiones Españoles, o COPEN, desde hace más de 20 años. Carlos lleva vinculado al mundo de las pensiones desde nada menos que 1988, ya sea en empresas de consultoría o en compañías de seguros. ¿Qué tal, Carlos? Muy bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted, gracias a ti por atendernos en el día de hoy. Aquí somos muy mal educados y tenemos la costumbre de tutearnos, así que casi que ni te pido permiso, Carlos, viniendo de la mano de Value School, eres de confianza y espero que así te sientas para hablar hoy de un tema fundamental, Carlos, que es nada menos que esos rumores que nos están llegando a los teléfonos móviles, ese temor que cada vez nos expresan más nuestros oyentes, amigos, familiares, a que nuestros ahorros no estén seguros, a que vayamos a vivir una situación en la que por causas desconocidas o por causas del coronavirus, en este caso de la crisis, nos quedemos sin nuestros ahorros porque nos los confisquen o porque se produzca el temido corralito. De todo esto vamos a hablar en el día de hoy, pero como ya estamos todos, comenzamos. Y seguimos inmersos en un momento excepcional de nuestra historia. La incertidumbre es máxima y así lo reflejan los vaivenes del mercado, tal y como, justo es decirlo, ya predijo nuestro querido inversobrio Marcos Pérez cuando hablábamos del coronavirus como ese cisne negro, ese Black Swan que había llegado a nuestras vidas. En parte, esta incertidumbre viene de la mano de una terrible improvisación en la puesta en marcha de medidas que han golpeado fuertemente a la economía y que han aniquilado empleo al mayor ritmo de nuestra historia, que amenaza también con meternos en una depresión económica de proporciones desconocidas y que, sin embargo, desde el Ejecutivo insisten en mensajes positivos señalando que creceremos muchísimo en cuanto la crisis sanitaria se supere. Pero en el mundo de la inversión, ¿cómo están las cosas? Estos días, lamentablemente, hay cada vez más temor a que el Estado intervenga en las cuentas de los particulares, que nacionalice ahorros o fondos de pensiones. Otros hablan de corralito financiero, pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente posible? ¿Qué deberíamos hacer para poner nuestros ahorros a buen recaudo? Hoy vamos a intentar dar respuesta a todas estas cuestiones que a buen seguro traerán de cabeza a más de uno de ustedes. Desde luego, así nos lo han hecho llegar, así nos lo han hecho sentir, y desde aquí, y gracias a la participación de nuestro invitado de hoy, intentaremos trasladar la realidad de la situación y cuáles son los verdaderos riesgos que estamos asumiendo en estos días. Pero antes, vamos a ponernos en situación de la mano de Manuel Llamas. Manuel Llamas, no son plato de buen gusto ninguna de las lecciones que te estoy pidiendo en estas últimas semanas. La de hoy yo no sé si va a ser de mejor gusto que las anteriores, pero yo quería preguntarte ¿por qué crees que hay miedo a perder los ahorros o a que se produzca un corralito? ¿Por qué creo que hay miedo? Bueno, pues este rumor que la verdad es que ha corrido como la pólvora en los últimos días por redes sociales, bueno, y incluso entre la gente en general, ¿no? Se ha vuelto a salir el miedo a que se pueda decretar una especie de corralito en España, y eso ha provocado pues que algunas personas incluso se hayan acercado a su entidad financiera a sacar su dinero, a sacar sus ahorros, porque tienen miedo de que se decrete pues eso, un cierre bancario y no puedan recuperar sus ahorros. Pues fíjate, Luis Fernando, porque esto viene de un acto muy concreto. Es decir, este miedo surge concretamente el pasado 30 de marzo. El 30 de marzo, 29 de marzo concretamente, el señor Pablo Iglesias, líder de Podemos y a su vez vicepresidente, uno de los tantos que tiene Pedro Sánchez, vicepresidente del Gobierno,
pues lanzó un tuit que dice lo siguiente: toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general, artículo 128 de la Constitución. A raíz de ese tuit, el señor Iglesias ha repetido incluso en alguna otra entrevista que toda la propiedad, toda la riqueza de este país está subordinada al interés general. Y esto, esta cita expresa del artículo 128 de la Constitución, es lo que muchos han interpretado como una amenaza directa a su propiedad privada, incluyendo los depósitos, y eso ha hecho que pues haya corrido como la pólvora, insisto, este miedo a que se acabe decretando una especie de corralito en España, porque Pablo Iglesias, que es comunista y admirador del dictador Chávez, Hugo Chávez en Venezuela, pues sea capaz de expropiar los depósitos bancarios, y eso ha hecho que mucha gente, pues con lógica, sienta preocupación. Pero claro, ¿cuál es el tema? Pues básicamente que es cierto que el artículo 128 de la Constitución recoge ese precepto, pero no es menos cierto que hay otros artículos de la Constitución que establecen lo contrario. Por ejemplo, el artículo 33 de la Constitución española señala que se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, y nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante, y esta es la clave, la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Es decir, la Constitución establece efectivamente que cualquier propiedad, incluso propiedad privada o riqueza, puede estar subordinada al interés general en unas determinadas circunstancias que tienen que ser perfectamente justificadas por las leyes, se tienen que atener a los derechos y preceptos que establece la Constitución, y en todo caso no pueden ser confiscados. Es decir, los bienes y propiedades no pueden ser confiscadas sin indemnización, tienen que ser compensadas con el abono de un justiprecio. Por lo tanto, hay límites a esa amenaza de Pablo Iglesias. Por suerte estamos en un Estado de Derecho todavía, estamos en una economía de mercado, y por mucho que Pablo Iglesias quiera confiscar los ahorros de los españoles, la ley a día de hoy se lo impide. Si no se cambia el régimen constitucional, ese tipo de actuaciones son absolutamente imposibles en el actual contexto. De todos modos, eso no quita que haya habido gente que con lógica haya tenido miedo. Bueno, miedo seguro que hay, pero lo que vamos a hacer ahora es preguntarnos qué tenemos que hacer si seguimos recibiendo este tipo de mensajes o empezamos a asustarnos cuando recibimos este tipo de mensajes. Y lo vamos a hacer, como siempre, con ayuda de la pizarra de Domingo. Querido Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Hoy quería preguntarte cómo podemos afrontar este tipo de mensajes, porque a quien más, a quien menos nos habrá llegado, si no el mensaje, alguna consulta. Oye, Luis Fernando, oye, Domingo, esto que me dicen, esto que está rulando, esto que están enviando, ¿es cierto? ¿Existe riesgo real? ¿Cómo debemos tomarnos este tipo de mensajes que nos asustan tanto de primer momento? Sí, a mí me han llegado esta semana, no los mensajes, la verdad es que yo mensajes... El mensaje, ¿cómo decirlo? La noticia no me ha llegado, lo que me han llegado son llamadas de amigos o mensajes de amigos en los que me preguntaban, oye, estoy escuchando mucho esto del corralito, ¿qué tengo que hacer? ¿Realmente tengo que ir al banco por el dinero o no? Entonces, yo lo que les he dicho a todos, que para empezar lo primero que diría aquí es que yo ni he ido, ni tenía pensado ir, ni tengo ningún tipo de miedo en ese respecto. Entonces, me dices, ¿qué deberíamos hacer cuando recibimos estos mensajes? Pues escuchar este programa, así de claro, lo primero. Buena recomendación, me uno. No, pero además no por lo que nos toca a nosotros, Luis, ni a ti, ni a mí, ni a Manu, que bueno, que está bien, vamos a intentar decir, a Luigi, no, pues los cuatro que solemos estar por aquí, vamos a intentar decir cada uno de nosotros, pues a cómo vemos las cosas, pero sobre todo escuchar a Carlos Quero, que nos presentabas antes, es decir, escuchar a un experto y conocer cuáles son las características de los diferentes productos, características ya no financieras, que es de lo que hablamos normalmente, sino sus características desde el punto de vista legal, cuáles son las protecciones
preocupaciones que tienen y cómo esos miedos que la gente puede tener a que en un momento determinado se aplique una medida tan extrema. Pues el corralito, yo no sé por qué la palabra también es muy llamativa, es lo que más llama la atención, pero cualquier otra medida de confiscación o de control de fondos o algo así, ¿no? Entonces, escuchar a los expertos y darnos cuenta de que, como decía Manu, no es tan fácil. Porque además puede haber gente que me esté escuchando y diga, pero hombre, Domingo, yo te he escuchado a ti en otras tertulias de la casa sobre economía o política en las que has dicho que te daba mucho miedo lo que pudiera hacer un gobierno de Podemos. Y yo le diría a gente, sí, es verdad, a mí me da miedo y lo digo sinceramente, me preocupa que la economía española pueda entrar en un proceso de helenización o de argentinización, es decir, de más o menos estancamiento económico, un gobierno que cada vez va poniendo más trabas a la libertad de mercado, también que va poniendo, va intentando controlar cada vez más partes de la economía y también atacando a la propiedad privada. Me dices, ¿tú tienes ese miedo que en el medio plazo el gobierno vaya haciendo esas actitudes? Y te digo, sí, igual que lo he dicho en otro tipo de tertulias, lo diría. Lo digo aquí ahora mismo. Pero me dices, pero desde un punto de vista financiero, ¿tiene el gobierno mecanismos ahora mismo en sus manos? Incluso aunque quisiera, y yo creo que la mayor parte del gobierno no quiere. Es decir, yo pienso en Nadia Calviño o en José Luis Escrivá y estoy convencido de que ni se les pasa por la cabeza. Pero hay partes del gobierno muy extremistas que desgraciadamente a lo mejor sí que sería su programa de máximos. Pero que ese programa de máximos a largo plazo, yo lo que le diría a la gente es cuidado, porque hay muchas herramientas, hay muchos, afortunadamente, muchos equilibrios en un régimen, en un Estado de Derecho como el español para evitarlo. Y luego una tercera cuestión que yo también le diría a la gente y es, tenemos que saber de lo que estamos hablando, incluso por si hubiera en un momento dado, se tomaran medidas que nos pudieran parecer llamativas. Es decir, yo no creo que vaya a ocurrir ni siquiera algo así, pero imaginémonos que de repente se generaliza este pánico y la gente acude a los cajeros a sacar dinero y en un momento dado hay problemas pues puramente de que en determinadas zonas o en provincias o en algunas ciudades empieza a escasear lo que es el efectivo. Sinceramente creo que sería complicado, pero bueno, podría darse el caso. Pues bueno, incluso una situación como esa, habría que decir a la gente, ya, esto no es un corralito. O sea, el problema que hubo en Argentina o el miedo que pudo haber en Grecia durante aquellos días del corralito famoso de 2015 no era exactamente a que estuvieran cerrados los bancos unos días o a que unos cajeros no funcionaran o en que en una zona no hubiera efectivo. El problema no era ese. El problema que hubo en Argentina fue que cerraron los bancos y cuando los abrieron le dijeron a la gente, sus ahorros en dólares ya no son dólares, ahora son pesos. Y claro, la gente dijo, oiga, pero es que valen la mitad. Sí, pero es que es lo que hay. Y el problema que había en Grecia era similar, es decir, el miedo que tenía la gente era que le cerraban el banco en euros y se lo abrían en dracmas. Ese era el drama. Entonces, ¿ese escenario es posible en España? Yo sinceramente creo que, yo no lo veo, me parece inviable a corto plazo y ahí sí que mandaría un mensaje a la gente de tranquilidad. Y yo siempre digo en este programa, yo digo lo que hago. Yo ni he retirado dinero, más allá del que podamos tener en el bolsillo para pagar la compra, ni tengo ningún miedo ni sobre las cuentas corrientes, depósitos, fondos o planes de pensiones. Miedo a corto plazo ninguno. Que si los elementos más extremistas de este gobierno se hicieran con todo el poder, ¿empezaría a tener más miedo? Pues sí, desgraciadamente sí, esperemos que eso no ocurra. Bueno, pues de miedo, Domingo, vamos a hablar y mucho en el programa de hoy y después de tus reflexiones yo creo que ya toca buscar las de nuestro invitado de hoy, don Carlos Quero, así que nos vamos a la tertulia. Don Luis Alberto Iglesias, ¿qué programa tenemos por delante y qué pedazo de invitado nos has traído hoy? Así que, como te digo cada semana, querido Luigi, haz los honores. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Fernando. La verdad es que la idea del programa de hoy, como habéis dicho, surgió por la inquietud que hemos notado en tantos amigos de Tu Dinero Nunca Duerme, que, bueno, pues por diferentes vías nos han planteado los temores que ya hemos comentado en la introducción del programa. Y yo voy a empezar ya a preguntar a Carlos, ahí al grano. Me gustaría que nos explicase la protección legal que existe en este momento, y ya hemos señalado tanto Manu como Domingo, que no es tan fácil saltarse esas leyes que están ahora vigentes y que protegen nuestra riqueza, ¿de acuerdo? A mí me gustaría que a lo largo del programa hablásemos de los tres tipos de producto en el que muchos españoles pues guardan sus ahorros, que son básicamente las cuentas corrientes, depósitos bancarios, los fondos de inversión y luego los planes de pensiones. A lo mejor tenemos tiempo para hablar de otros más, ¿no? Pero esos tres sí me gustaría abarcarlos.
Y voy a empezar preguntando a Carlos por los primeros. Es decir, Carlos, explícanos, por favor, qué tipo de protección legal ya está vigente, está activa y funcionando para proteger el dinero que tenemos en el banco, hasta qué cuantía, con qué limitaciones y bueno, pues a qué productos afecta, que entiendo yo que me vas a hablar tanto de cuentas de ahorro corrientes e incluso depósitos bancarios. A ver, yo creo que antes de entrar en algunos de estos productos, yo creo que no debemos olvidar que no somos una economía aislada, somos una economía que está incardinada dentro de la Unión Europea con unas normas de funcionamiento, con unos principios de libertad de la mano de obra, de libertad de servicios, de libertad de circulación de capitales, y eso, independientemente de lo que comentabais antes, de los blindajes o seguridades que nos da la Constitución para ciertas políticas de expropiación, es importante considerar que dentro de esos principios europeos me cuesta a mí ver que España tenga la posibilidad de salirse de ellos sin un perjuicio claro. Además, desde hace ya algunos años, la mayoría de las directivas comunitarias que afectan a productos de ahorro van en el sentido de la defensa del consumidor o del partícipe de planes de pensiones o de los asegurados. Es decir, ahora mismo nadie puede contratar un producto sin que haya recibido toda la información, sin que haya recibido unos documentos previos que incluso, al menos desde mi punto de vista, son tan exhaustivos y tan, en algunos casos, técnicos que puede ser incluso difícil de entender por un ciudadano de a pie. Pero en todo caso, lo que quiero resaltar es que ahora mismo una persona no debería poder contratar, si hay una buena práctica de mercado en las entidades, ningún producto que se salga dentro de su horizonte o su perfil de riesgo. Si hablamos ya de productos, tradicionalmente España siempre ha sido un país de depósitos, de cuentas corrientes, incluso ahora que las cuentas corrientes, ahora o desde hace ya algunos años, las cuentas corrientes tienen una rentabilidad que es cero o prácticamente próxima a cero, seguimos siendo un país en donde los ahorros principalmente se dirigen a ese tipo de productos o al ladrillo, que eso es tradicional. Si hablamos de cuentas corrientes o de depósitos, por normativa europea, en cada uno de los países existe lo que en España se llama el Fondo de Garantía de Depósitos, que garantiza a 100.000 euros por titular y banco. Es decir, y eso es importante porque en su momento, cuando ha habido otras crisis, porque esto es algo recurrente, cuando hubo la Gran Depresión del 2008, pues volvimos a hablar de corralitos y de fondo de garantía de depósitos. Es importante saber que es por titular y por entidad. Es decir, si yo tuviera una cuenta corriente en donde tengo dos titulares, por ejemplo, mi mujer y yo, la garantía es de 100.000 euros para cada uno de ellos. Mientras que si mi mujer o yo fuéramos autorizados y no fuéramos titular, la garantía es solo de 100.000. Por tanto, es una garantía a nivel europeo que se presta en cada uno de los países. Por ejemplo, en Chipre, cuando en el año 2013 hubo y permitidme que lo diga, la quiebra del país, los depósitos hasta 100.000 euros se respetaron por ese fondo de garantía. Por tanto, es algo que tenemos escrito y razonablemente debería ser el mecanismo de seguridad adecuado. Es diferente si luego estamos hablando de planes de pensiones o estamos hablando de seguros o de fondos de inversión. Aquí la regla general a tener en cuenta es si el producto que he contratado está dentro o fuera del balance de la entidad financiera que me lo ha vendido. Y lo explico. Una cuenta corriente, cuando contrato una cuenta corriente en un banco, esa cuenta corriente no la tengo yo asignada con una cartera de valores de renta fija o renta variable a mi nombre, sino que yo he invertido en un producto financiero que está respaldado pues por el balance del banco y por el capital del banco, etcétera. Pero no hay una cartera a mi nombre y de ahí que exista un fondo de garantía de depósitos que me tenga que garantizar. Por el contrario, si hablamos de planes de pensiones y fondos de inversión, que en este caso es lo mismo, son productos fuera de balance. Es decir, yo tengo una cartera de valores a mi nombre porque tengo unas participaciones alícuotas con relación al valor que yo tengo de titularidad de ese fondo de inversión o de ese plan de pensiones. Por tanto, yo lo que tengo es un patrimonio a mi nombre que está gestionado por un tercero, que es una entidad gestora, en este caso. Es como si yo tuviera un patrimonio que he decidido que me lo gestione una entidad financiera A,
pero yo en un momento determinado puedo decidir que ese patrimonio ya no me lo gestione la entidad financiera A y me lo gestione una entidad financiera B. Es decir, la entidad no puede negarse. Yo lo único que hago es que cambiar el gestor. Me llevo ese dinero de una gestora a otra gestora. Por tanto, ahí hay una identificación clara de los activos que tengo a mi nombre y, por tanto, no hace falta que haya un fondo de garantía de depósitos. Eso sí, lo que tengo es un producto que estará sujeto a los vaivenes del mercado, tanto en positivo como en negativo. Por regla general, no hay productos garantizados, pero no quiero complicarlo. Pero luego hay otro tipo de productos que son productos de seguros. Imaginamos que alguien contrata a día de hoy un producto que va poniendo aportaciones primas todos los años para, llegado el momento de esa jubilación, tener un capital. Y la entidad de seguros le garantiza un interés. Imaginemos, bueno, ahora los tipos no están para echar cohetes, pero imaginemos que le está garantizando un 1% de interés por las aportaciones que está haciendo. Ese tipo de productos que tienen una garantía de la entidad aseguradora, ese tipo de productos están dentro del balance de la compañía aseguradora. Es decir, la compañía aseguradora a mí me garantiza un tipo de interés, pero porque tiene esa libertad de gestión de esas inversiones para conseguir ese objetivo. En esos casos, la garantía es diferente a la que decíamos antes de planes de pensiones, en el sentido de que estoy sujeto al riesgo de la compañía de seguros. Pero para eso el mercado ha dotado a estas compañías, a las compañías de seguros, de una normativa muy estricta, que muchos de nuestros oyentes habrán oído, que es Solvencia II, que exige tener unos requerimientos de capital muy importantes. Y cuanto menos conservador sea el producto en el que he invertido, más capital tiene que tener el banco o la compañía de seguros en este caso, para poder cubrir desviaciones no esperadas. Si yo contrato una renta vitalicia con una entidad aseguradora y es un producto muy, muy a largo plazo, esos productos requieren un capital importante que tenga la entidad aseguradora para poder venderlos, y por tanto es garantía del asegurado de que si en algún momento las cosas no van bien, pues la entidad aseguradora tiene un capital adicional o un patrimonio neto no comprometido. Y luego hay otros mecanismos de seguridad que me imagino que podremos ir hablando a lo largo de la tertulia, pero básicamente lo que se tiene que tener en cuenta es eso. Productos de seguros con interés garantizado y depósitos o cuentas corrientes están dentro del balance y, por tanto, la seguridad nos viene por la solvencia que tenga la entidad aseguradora o el banco, que la normativa ahí es muy estricta y cada vez más. O si son productos como fondos de pensiones, fondos de inversión o planes de pensiones, en esos casos están fuera de balance, y lo que tenemos ahí es la separación, la muralla china entre nuestro patrimonio, claramente, y lo que es el patrimonio del proveedor financiero. Muy bien. A ver, excelente explicación la que nos ha aportado Carlos. Yo simplemente me gustaría añadir una cosa muy muy sucinta, es decir, dejar muy claro que en España a día de hoy no hay ningún riesgo de corralito financiero. Lo hubo en su día, cuidado, en el año 2012 España estuvo al borde, mucha gente no lo sabe, pero España estuvo al borde de salir del euro con el gobierno Rajoy. El gobierno Rajoy se le ocurrió la fantástica idea de amenazar a las autoridades comunitarias con una especie de órdago, de tal forma que si no recibían un rescate directo o indirecto a través del Banco Central Europeo, pues que ellos sabrían. Es decir, como dando por hecho que bueno, pues que España quiebra y se rompe la moneda única y aquí no pasa nada. Bueno, no pasa nada en términos relativos, porque evidentemente los españoles saldríamos perdiendo, y como antes comentaba Domingo, eso se traduciría en que un día nos levantamos con euros y al día siguiente con pesetas, es decir, con el 70% menos de nuestra riqueza. Eso es lo que estuvo a punto de pasar en España en el año 2012 y eso es lo que estuvo a punto de pasar en Grecia 3 años después, en el año 2015, cuando Grecia estuvo al borde de la salida del euro. ¿Pero por qué digo que hoy por hoy no hay riesgo de corralito? En primer lugar, porque creo que la mayoría de la gente que ha escuchado a Iglesias en televisión o ha visto su tuit ha malinterpretado las palabras de Iglesias. Pablo Iglesias le encantaría robarnos todo lo que nos pueda robar, pero Pablo Iglesias con ese tuit creo que se refería a la posibilidad de nacionalizar empresas y nacionalizar sectores. De hecho, hace apenas 2 consejos de ministros fue lo que pretendió, y la señora Nadia Calviño fue la que le paró los pies y le dijo que por ahí no. Pero Pablo Iglesias quería nacionalizar empresas cotizadas,
Se refería a eso, no a establecer un corralito y a robarnos los ahorros. En segundo lugar, porque como comentaba anteriormente, hoy por hoy la ley y el Estado de Derecho no permite ese tipo de confiscaciones. En todo caso se puede expropiar, pero te tienen que indemnizar y no se puede confiscar. Eso está prohibido. En tercer lugar, porque gracias a Dios, a día de hoy, insisto, seguimos viviendo una democracia. Y, oye, por mucho que Pablo Iglesias quiera quitarnos los ahorros, si esa fuera su intención, una medida de esas características supondría absolutamente la pérdida de votantes y, como consecuencia, la caída del gobierno. Y, en último lugar, porque para que se produzca un corralito financiero aquí o en China, en China sería más sencillo, pero aquí o en cualquier otro estado de derecho con economía de mercado, únicamente se pueden dar en dos circunstancias: que haya insolvencia financiera, es decir, que el sistema financiero esté al borde de la quiebra, o sea, insolvente, y por lo tanto quiebre, cosa que a día de hoy en España no sucede. Eso sucedió en su día con la crisis financiera, pero no hoy. O segundo, que haya un riesgo de insolvencia estatal, es decir, lo que comentábamos antes, que el Estado corra el riesgo de quebrar, sea insolvente y de alguna otra forma no reciba rescate por parte de las autoridades comunitarias, ni aplique ajustes y como consecuencia nos salgamos del euro. Dicho lo cual, y descartada, por lo tanto, la posibilidad de corralito en España, insisto, a día de hoy, cosa distinta de si esta crisis acaba desembocando en una crisis financiera dentro de unos meses, será otro escenario, pero a día de hoy no. A mí me gustaría preguntarle a Carlos concretamente si existe posibilidad o qué mecanismos tiene cualquier gobierno para nacionalizar planes de pensiones. Y pongo dos ejemplos muy concretos, o quizás uno, que es el que mucha gente se acuerda. Creo recordar que Argentina nacionalizó los planes de pensiones privados, se quedó con esos planes de pensiones. ¿Qué protección tiene el partícipe de un plan de pensiones ante una situación así? Bueno, a ver, hilando con lo que comentabas hace un momento, todos los casos que al menos yo conozco recientes que se ha producido un corralito se ha derivado como consecuencia de una quiebra del país. Argentina estaba quebrado, es más, decidió no devolver la deuda pública, el pago de la deuda pública. Cuando en Chipre se hizo un rescate, es que los bancos de Chipre que tenían deuda pública en sus balances y cuando el país de Grecia se situó en una situación de quiebra técnica, los bancos llegaron a tener unas pérdidas que equivalían al 60% del Producto Interior Bruto de Chipre. No había solución otra que el Estado aplicar unas quitas como se hizo. Y en el caso de Grecia, igualmente, no sé cuántos rescates hubo, creo recordar que hubo 3. Grecia entró en el euro pues con unas cuentas que no reflejaban su situación patrimonial como Estado, y finalmente pues tuvo que producirse pues una serie de quitas en perjuicio de los ahorradores, personas físicas, pero porque era imposible que Grecia como tal pudiera garantizar la devolución de esos créditos, y desde la Unión Europea lo que se dijo es: yo te ayudo, pero tienes que hacer un plan estricto de reequilibrio y tiene que haber una serie de quitas en los derechos de los tenedores, en este caso de bonos. Pero si nos fijamos en regímenes de seguridad social, no solo como el de Argentina, ha habido otros regímenes, sí me gustaría aclarar que las nacionalizaciones de esos planes de pensiones, como en su momento se habló de Argentina, pues hace ya unos cuantos años, o de Polonia más recientemente, no son equivalentes a lo que estamos hablando aquí de planes de pensiones individuales o de empresa aquí en España. Lo que en su momento se hizo Argentina en el año 93 es que decidió que su sistema de seguridad social, que era de reparto, es decir, lo que yo cojo con una mano en las cotizaciones sociales lo utilizo para ir pagando las prestaciones que se van generando en ese año, lo que se dijo es: estamos en un momento de posibilidad de buenas rentabilidades, ¿por qué no creamos dentro del propio paraguas de la seguridad social un esquema, una parte que atribuya a derechos económicos, como si fuera un fondo de pensiones, como si fuera un plan de pensiones, a los trabajadores, de manera que ellos sepan qué patrimonio tienen invertido en esos productos de alguna manera de capitalización, no de reparto? Pero lo que ocurrió es que Argentina, en un momento determinado, con una situación de crisis y utilizando argumentos de que las comisiones que se estaban cobrando por esos gestores, esos terceros gestores privados que gestionaban esos derechos de pensiones de los argentinos, lo que se dijo es: pues Argentina
se desdice de la decisión que tomó anteriormente de gestionar parte de la seguridad social a través de un régimen de capitalización, y lo único que hizo es reintegrar esos fondos que, insisto, estaban dentro del paraguas de la seguridad social, los reintegró dentro de un esquema de reparto, porque las rentabilidades que se habían obtenido no eran lo buenas que se esperaban y el Estado seguía siendo el pagador de un porcentaje muy importante de las prestaciones. Por tanto, no es que se privatizara ahorro privado, sino lo que se hizo es se retrotrajo la decisión de llevar parte del régimen de seguridad social a través de cuentas de capitalización. Por tanto, no tiene nada que ver con nuestros planes de pensiones. Los planes de pensiones son ahorro exógeno a la seguridad social que hemos aportado. Los que lo puedan tener lo han aportado con sus ahorros y, por tanto, no hay una vinculación con la seguridad social y, por tanto, existe, como antes comentaba, una muralla china. Por tanto, no tiene nada que ver. Hay regímenes, por ejemplo, la seguridad social de Suecia, que es un modelo que se comenta en muchos foros. Igualmente hay una parte que se gestiona como reparto, es decir, sin que haya unas reservas detrás para ir cubriendo esas futuras prestaciones, pero otras partes de las cotizaciones sociales se invierten en lo que antes comentaba, en esos fondos de capitalización. Ahí esos fondos de capitalización, el trabajador sueco elige si se lo gestiona una entidad privada o se lo gestiona el propio Estado dentro de ese régimen de capitalización. Y mayoritariamente se elige al Estado porque en los últimos años ha sido quien ha tenido una rentabilidad más alta. Por tanto, no es un tema de privatización de ahorro privado, sino es un tema de reorganización de los esquemas de seguridad social, cambiando lo que en su momento pudieron ser políticas más liberales y más de intentar compensar o contrabalancear un régimen de reparto con un régimen de capitalización, pues son medidas que, por la situación política correspondiente que pueda tener el país, por la situación de crisis, porque los rendimientos y las comisiones de estos sistemas no eran los que se esperaban, pues si unimos todo eso, pues se llegó a tomar una decisión que desde mi punto de vista pues puede tener un sesgo político más que económico, al menos en ese corto plazo. Pero para mí es importante, no tiene nada que ver, y en España eso sería realmente impensable porque, insisto, es patrimonio totalmente diferente, no tiene nada que ver con la seguridad social. Carlos, por ir recopilando, antes de darle la palabra a mi compañero Domingo, en los planes de pensiones en España privados tenemos una muralla china, que es como le has llamado tú. Los fondos de inversión, según has dado en las primeras explicaciones, también estarían cubiertos, y para las cuentas corrientes y los depósitos está el fondo de garantía de depósitos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, exacto. Vale, bueno, Domingo, tu turno. Correcto. Lo de los fondos de inversión, yo creo que lo tratamos la semana pasada. El tema de que yo creo que la mayoría de los partícipes lo saben, pero que si tú tienes el dinero en una gestora, ya no en un banco a través de un banco, en una gestora del banco, sino en una gestora independiente, no me salía la palabra, perdón, una gestora independiente, el dinero no lo tiene tu gestor, ni es que tú eres propietario de las acciones que tiene ese fondo, es decir, eso yo creo que la mayoría de los partícipes lo saben, pero no está de más recordarlo. Y en ese sentido me gustaría preguntarle a Carlos, hay muchos fondos de inversión que ofrecen poder abrir la cuenta, pues por ejemplo hay algunos que tienen SICAP en Luxemburgo. Luxemburgo es bastante, se repite bastante en muchos de los fondos de las gestoras independientes españolas. Y hay gente que a mí en los últimos días me ha dicho, bueno, pues entonces ¿qué hago? Si estoy en tal gestora, ¿me lo llevo al fondo, les digo que me lo pasen a la SICAP de Luxemburgo? Yo les digo siempre que no le veo ninguna diferencia. En realidad, sinceramente, tampoco he sabido nunca muy bien por qué los fondos tenían la posibilidad de abrir esas cuentas. Y bueno, me gustaría preguntarte que respondiera, porque hay mucha gente que a mí por lo menos me lo han preguntado, que si se abren la cuenta en el extranjero, yo les he dicho que no le veo ningún sentido, pero pues seguro que tú lo sabes responder mucho mejor. A ver, desde un punto de vista jurídico es un patrimonio independiente. Es más, los fondos de inversión no solo tienen una entidad gestora, sino que además tienen una entidad depositaria que es donde están depositados en sí mismos los títulos, y además la normativa obliga a que haya un control entre el gestor, que es quien gestiona esos títulos, quien hace las compraventas y establece esa política de inversión, y el depositario, que es el que acredita que esos títulos están donde tienen que estar. Cuando se habla de establecer o contratar fondos de inversión en otros países,
en Europa la normativa no deja de ser la misma. Cuestión diferente es que una persona tenga esa percepción de riesgo país diferente. Es decir, si yo estoy en España y puedo llegar a pensar que en España puede haber una situación de quiebra tal que mis fondos de inversión, aunque ya hemos dicho que no, pues pueden entrar en una situación al menos subjetiva para mí de riesgo, yo a lo mejor me encuentro más seguro si tengo esos ahorros gestionados por una gestora y además gestionados fuera de España. Pero eso ocurriría igual con las cuentas corrientes, es decir, si una persona, aunque tenga el fondo de garantía de depósitos, tuviera esa inseguridad y dijera, pues me llevo las cuentas corrientes, me las llevo a un banco y abro cuenta corriente en un banco que no tiene ficha bancaria en España, sino que tiene una ficha bancaria fuera de España, el riesgo que estaría corriendo es que el fondo de garantía de depósitos que se aplicaría en ese momento sería el del país correspondiente. Es decir, si abre una cuenta corriente en Alemania, pues tendría la garantía del fondo de depósitos alemán. Por tanto, desde un punto de vista jurídico, la situación es equivalente. Desde un punto de vista subjetivo de riesgo país, pues puede que no lo sea. Y por tanto, en una sociedad en donde ahora mismo pues los tweets y las redes sociales pues llegan a tener una fuerza legislativa, si me permitís, casi tan fuerte como el Boletín Oficial del Estado o las cifras oficiales, pues ante miedos que puedan producirse, pues puedes encontrarte con este tipo de situaciones. Pero, insisto, para mí la mayor garantía que hay es o ser un patrimonio independiente o, siendo un patrimonio gestionado por una compañía de seguros o un banco, lo que tienes que tener es el confiar en el proveedor donde has puesto tu dinero, pero como en cualquier otro orden de tu vida. Por tanto, si el banco o la entidad aseguradora es una entidad del tamaño suficiente, es una entidad que tiene su margen de solvencia correspondiente o su patrimonio no comprometido correspondiente y está sujeta a todos los requisitos que antes decía eran muy, muy elevados, la garantía es máxima. La percepción de riesgo país es lo que puedo entender que pueda ser diferente para las personas. Luigi. Oye, Carlos, por abundar un poco en esta cuestión que acaba de apuntar Domingo, a la hora de... Bueno, los miedos son legítimos y entendemos que la gente, por más que nos escuche, quiera decir, bueno, pues yo voy a salir de mi país, voy a sacar parte de mi patrimonio de mi país. Dentro de la Unión Europea, tú aludías al principio de la intervención al hecho de que hay una libertad de movimiento de capitales. ¿Hay algún límite de dinero que yo puedo sacar a otro país y abrir una cuenta en algún sitio? Y, sobre todo, la idea es qué obligaciones tengo yo frente al fisco español para que eso se haga pues bueno, por encima de la mesa y con toda la legalidad del mundo. Porque, claro, muchas veces uno dice, bueno, esta es la solución. Sí, pero es que, oye, hay unos requerimientos burocráticos que, oye, tienes que tener en cuenta para, si das el paso, hacerlo bien. A ver, ahí no te puedo responder con total precisión porque es un tema en el que no soy tan ducho. Lo que sí creo es que esa libertad de capitales está sujeto a los deberes de información correspondiente. Por tanto, tú tienes esa facultad de poder llevar ese dinero a otros países siempre y cuando se declaren los modelos correspondientes y tengas la tributación correspondiente en cada uno de los casos. Pero como tal, creo que a día de hoy no existe esa limitación a la hora de movimientos de capitales. Otra cosa es que exista una limitación a la hora de tener que informar. Es decir, si te vas a llevar a otro país 2.000 euros, pues evidentemente no tienes que rellenar, entiendo, ningún documento administrativo que le acredite. Y por tanto ahí debe existir un límite que creo recordar que hace años era de 10.000 euros, pero no podría poner ahora la mano del fuego. Luego, esa libertad de circulación lo que implica es libertad de hacerlo siempre y cuando cumplas tus obligaciones y por tanto informes correspondientemente los modelos fiscales adecuados. Yo esto lo comento porque muchas veces cuando he hablado con amigos de este tema digo, a ver, os planteáis el miedo que tenéis vosotros como españoles de que vuestros ahorros sean, pues no sé, requisados o cerrados en un corralito, pero daos cuenta de que aquí en España, vamos, muchísimas empresas y particulares europeos del resto de países están con sus ahorros, con parte de su patrimonio como vosotros. Que el gobierno decidiese hacer algo por ese estilo, vamos, sería un conflicto europeo mayúsculo, con lo cual, oye, no son cosas tan fáciles de organizar porque las consecuencias serían tremendas. Y es lo que yo antes comentaba, de esos efectos cruzados con la economía europea.
Yo recuerdo cuando, no sé cuándo fue, verano 2017, pues se empezó a hablar de la crisis del Popular, y donde muchos de los clientes del Popular se acercaban a las oficinas a sacar dinero, y el Popular seguía respondiendo con esa devolución de esos ahorros de los particulares. Bien, es cierto que esa situación sería implanteable si fuera vitalicia, porque un banco no tiene en caja todos y cada uno de los euros que cada uno ha invertido, sino que lo tiene pues invertido en las inversiones correspondientes, en los créditos que ha dado, etcétera. Pero ahí existen mecanismos. En su día, bueno, pues el Banco Santander compró el Banco Popular y los miedos desaparecieron. También cuando en este país, cuando estábamos en el año 2008 con la Gran Depresión, pues hubo muchas compañías, como decíais, que tenían los ahorros de pensiones de sus trabajadores en España, multinacionales, no españolas, que tenían pues sus delegaciones, sus empresas aquí en España, y con todos sus trabajadores con sus planes de pensiones de empresa, y por tanto ajenos a la seguridad social, es decir, asignados a cada uno de los trabajadores. Y no recuerdo, yo trabajo en el sector asegurador, no recuerdo ningún caso que nadie decidiera llevarse esos fondos a sus países, ni hicieran compañías de seguros a pantalla, de manera que pudieran gestionarse desde otros países. Yo creo que cuando hay una crisis, estos miedos surgen y seguirán surgiendo, y lo que tenemos que fijarnos todos son las cifras. Lamentablemente, no solo en España, sino en todos los países de la Unión Europea, la educación financiera de los ciudadanos pues no es la que debiera ser, y a lo mejor hay países que nos llevan cierta ventaja, pero países como el Reino Unido, que tiene fama de ser un país orientado a la inversión, en donde los propios ciudadanos tienen muchos productos de inversión en lugar de ladrillo como en España, pero la cultura financiera del Reino Unido, de sus ciudadanos, no es algo mayor que la española, y yo creo que tenemos ahí un deber como sociedad de facilitar esos conocimientos, pero no ahora, porque las empresas hacen muchos esfuerzos para transmitir esa educación financiera entre los trabajadores. La patronal de las aseguradoras UNESPA y la patronal de las entidades gestoras de fondos de pensiones Inverco, el Banco de España, pues han hecho muchísimas iniciativas para formar a las personas, pero para mí, cuando hay que empezar realmente es cuando estás en la edad escolar. Nosotros hacemos muchas veces formaciones en colegios, en alumnos de 13, 14, 15 años, y lo que es la percepción que tienen del futuro, del invertir ahora para tener una rentabilidad a futuro en lugar de esa inmediatez que la gente joven busca, pues es realmente llamativa ese grado de desconocimiento. Algunas veces me lleva a pensar que no sé si sabrán que para sacar dinero con una tarjeta corriente de un cajero antes hay que haberlo metido, no lo sé, porque realmente nos encontramos con estas situaciones. Por tanto, las redes sociales han venido para quedarse ya desde hace mucho tiempo, pero lamentablemente siempre habrá fake news, o habrá noticias que ni los datos oficiales, porque a veces ya no se sabe ni lo que es un dato oficial, pues pueden contrarrestar. Pero, insisto, ahora mismo dentro del seno de la Unión Europea, para mí es impensable un corralito o medidas nacionalizadoras, como antes decíais. Y además no olvidemos que España es no sé si es la tercera o la cuarta economía de la zona euro. Una quiebra de España como país, pues que no pudiera devolver esa deuda pública que tiene emitido, arrastraría a la Unión Europea. La mitad de los bonos de este país de deuda pública está fuera de nuestras fronteras, es decir, que sería una hecatombe. Por tanto, no hay mayor interés entre todos los países de la Unión Europea, sobre todo a los grandes, protegerlos en sus economías. Pero insisto, la situación del día de hoy no es esa. Aparte, Carlos, a mí me gustaría recordar que el corralito que se decretó en Grecia en el año 2015 realmente fue porque fue una decisión del Banco Central Europeo. Es decir, incluso dentro de la zona euro, lo que pasó realmente en el año 2015 es que entonces gobernaban los podemitas griegos, por decirlo así. El Pablo Iglesias griego estaba al frente del gobierno, amenazaban a la Unión Europea con que no aceptaban condiciones de ningún tipo, estaban amenazando con impagar la deuda, con saltarse todas las reglas europeas, con impagar, y directamente les amenazaban a las autoridades comunitarias con decir: oiga, o usted me da todo el dinero gratis,
para sostener mi elefantiásico Estado, o si no, yo me declaro en suspensión de pagos y atrévase usted a echarme del euro si usted tiene narices, por así decirlo, ¿no? Fue un órdago. La cuestión es que era un órdago entre un tanque, que era Alemania, y el Banco Central Europeo, y un ratoncito, que era Grecia. Entonces, lo que decidió entonces el Banco Central Europeo fue, con toda la banca griega quebrada, el Estado griego estaba quebrado, la banca griega absolutamente quebrada, porque en sus balances solo tenían deuda pública griega que no valía nada, y el Banco Central Europeo lo que hacía era inyectarle liquidez constantemente, mantenía la banca en un estado de coma, por así decirlo, pero seguía viva gracias al Banco Central Europeo. En el momento en el que el Banco Central Europeo cierra el grifo, los bancos griegos se ven obligados a cerrar. Esa es la razón por la cual se acaba decretando un corralito en Grecia, porque el Banco Central Europeo dijo, bueno, si usted amenaza con irse del euro, yo le cierro el grifo y váyase usted. Y entonces a partir de ahí se decreta el corralito. Entonces, dentro de la zona euro algo así es impensable. Para mí, la única razón por la cual una persona puede ir a su entidad bancaria hoy en día a quitar el dinero de su banco para guardarlo en casa, con el riesgo que ello supone, para mí el único riesgo es monetario, es decir, que haya un riesgo real de que España salga del euro. Ese es el único riesgo real, o el único riesgo de verdad por el cual si España sale del euro, el problema es que tus euros se acaban convirtiendo en pesetas con la devaluación que eso supone. Pero a mí me gustaría, Carlos, un ejemplo práctico, porque aún así, en ese escenario, por decirlo así, apocalíptico, imaginemos que, oye, la crisis económica actual acaba desencadenando una crisis financiera colosal, se dispara la deuda pública, España vuelve a tener problemas de solvencia y, bueno, hay turbulencias políticas que pueden elevar el riesgo de salida de España de la zona euro. Para que todos aquellos que tengan su dinero en bolsa, si tú, por ejemplo, tienes tu dinero en bolsa, tienes acciones compradas por tu cuenta de compañías europeas o incluso españolas, o tienes tu dinero depositado en un fondo de inversión, ¿tendría algún sentido intentar liquidar esas inversiones por miedo a que, no sé, a que ese dinero o esos títulos desaparezcan, incluso en ese escenario radical? A ver, si nos fijamos en la crisis del 2008, en donde hubo una gran depresión, aquellas personas que decidieron mantener sus ahorros, y en ahorros aquí me refiero sus fondos de inversión en este caso, que quizás es una comparación más clara, esas pérdidas que tuvieron en ese año 2008, a lo largo del 2009 se recuperaron. Es decir, ahora mismo lo que se espera es una situación clara de recesión, incluso se habla de que puede haber hasta un 10% de caída del PIB en este primer semestre, pero se habla también, no solo para España, sino para el seno de la Unión Europea, de recuperaciones ya en este tercer y cuarto trimestre, y se espera que las caídas del PIB puedan estar en el entorno del -3, -4. Pero es que se espera que para el año 2021 la recuperación llegue a un incremento del PIB por encima del 5. Es decir, ahora, desde mi punto de vista, yo no vendería. Otra cosa es que la percepción, insisto, que pueda tener cada persona, pues es diferente. Hay personas que a lo mejor no pueden dormir si no venden, y por tanto esa sensación de agobio les causa unos síntomas médicos que les impide vivir, el estrés, o les puede dar un infarto. Pues ahí lo que tienen que vender es no por prescripción económica, sino por prescripción médica. Pero todo apunta, y yo he leído los informes de tanto gestoras internacionales como de bancos y gestores españoles, y todos apuntan a que se tenga calma, que se aguante ese dinero, y la recuperación será rápida, porque además no olvidemos que si una persona decidiera ahora sacar ese dinero y en realidad estaría consolidando esas pérdidas. Ahora los fondos pues pueden tener un promedio de pérdidas en el entorno del 30% en este año. Si yo tenía 100 y ahora tengo 70 y lo saco, cuando vaya a invertir, cuando ya vea que se ha recuperado esos 70, para volver a tener, para llegar a los 100 tengo que tener una rentabilidad muy superior a ese 30%, porque esos 30 sobre 70 son casi el 40 y tantos % de rentabilidad. Por tanto, el salir ahora, yo no es un escenario que contemplo, excepto que, insisto, esa sintomatología psicológica que puedas tener te obligue a ello. No sería un escenario, desde mi punto de vista, razonable. Yo lo que creo es que vamos a vivir una
gran crisis como nunca la hemos vivido, un gran shock, pero coyuntural y que se recuperará relativamente rápido, si Dios quiere, y no hay un COVID-20 dentro de poco a la vuelta de la esquina. Bueno, vamos a ver si es relativamente, que decías, Carlos, efectivamente es corto, aunque la verdad que cada día hay más dudas de que se pueda repetir ese COVID o que los efectos de las medidas que se están tomando hasta la fecha se vayan a prolongar al final o vayan a hacer que esa crisis tan dura que estamos ya viviendo en el día de hoy se vaya a prolongar. Pero en cualquiera de los casos, mencionabas antes cultura financiera, esto es lo que hacemos en Tu Dinero Nunca Duerme de la mano de Value School y de tantos otros amigos que cada semana se ponen, como has hecho tú, Carlos, al teléfono o vienen aquí al estudio cuando se pueda para hablar de cultura financiera, para tratar de acercar conceptos de inversión a largo plazo, para aprender efectivamente que para poder sacar dinero hay que primero haberlo metido en el banco y que ese dinero que se mantiene en depósitos o en cuentas corrientes termina perdiéndose en parte por efecto de la inflación y que lo que hay que hacer es tratar de ponerlo a trabajar para que nos dé réditos y que además tiene unas ventajas como las que has explicado tú en el día de hoy, que es que nos puede proteger frente a posibles problemas que, insisto, en el día de hoy, otra de las conclusiones que podemos sacar es que son problemas todavía muy lejanos y que se nos antojan casi imposibles. Hemos dado muchos datos en el día de hoy y me da miedo que algunos de ustedes se los hayan perdido. En cualquiera de los casos saben que nos pueden escuchar a través de los podcasts de Tu Dinero Nunca Duerme en la plataforma de radio, en las plataformas de Value School, también en Spotify, en iVoox o en iTunes. Nos pueden escuchar por todas estas plataformas gracias a los podcasts que nos trae IG Market, ya lo saben, para inversores formados e informados. Nosotros nada, hacemos una pequeñísima pausa y vamos ya a las recomendaciones Value School. Luis Alberto Iglesias, tiempo de recomendaciones Value School en un día importante. Bueno, sí, importante porque a lo mejor, bueno, es que yo sigo diciendo, este programa ya ha tomado el cariz de un servicio público, en el sentido de que damos un montón de información a los oyentes para que pongan a buen recaudo y a trabajar la riqueza que van acumulando con muchísimo esfuerzo a lo largo del tiempo. Así que otro programa de estos que tú dices de colección para meditarlo y actuar con la información que hemos dado. Es el paracetamol contra el miedo, el programa de hoy. Totalmente. A ver, para terminar, 4 recomendaciones para abundar en los temas que hemos tratado. La primera es un vídeo de nuestro compañero de Finex, Vicente Baró, que también ha estado en algunos programas, que se titula ¿Qué es un corralito? ¿Podría haber uno en España? Estas son las 2 preguntas que se hace Vicente y explica, pues, con prácticamente los mismos argumentos que hemos utilizado en el programa, que si es probable o no que haya un corralito en España y, oye, no nos olvidemos de que España es Europa, con las consecuencias que eso puede tener. Bueno, pues esa es la primera recomendación, un pequeño vídeo de unos 7 minutos. El segundo recurso es un artículo de otro colaborador de Value School y del programa, que es José Treset. El artículo se titula ¿Está seguro nuestro dinero en el banco?, que cubre el Fondo de Garantía de Depósitos, donde los oyentes van a poder tener de una forma explicada en contexto, ¿no?, todo esto de lo que hemos hablado para que puedan, pues pasarlo a sus amigos. Vamos a ver, que en vez de extender bulos y fake news, ese tipo de cosas, se extienda información veraz, fidedigna y que contribuya a tranquilizar a la gente. Después, con José Treset de nuevo, recomendamos otro artículo que se llama ¿Quién garantiza el dinero de tus planes de pensiones?, donde José habla de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que supervisa, pero, como ha dicho Carlos, no garantiza el dinero en este tipo de vehículos. Y, en último lugar, un vídeo del canal de YouTube de Value School, que, por cierto, gracias a todos los que nos han hecho llegar ya a los 100.000 suscriptores. Ahí es nada la cantidad de amigos que se forman con nosotros en YouTube. Bueno, pues este vídeo va de un tema que no hemos tratado justamente hoy, pero sé que en épocas de miedo o de pánico, el oro suele ser el típico activo refugio. Tuvimos a Tomás Epeldegui y a Juan Manuel López Zafra explicando cómo invertir en oro para proteger y aumentar tu riqueza. Ese es el título del vídeo que está en el canal de Value School y que les recomiendo a quienes estén pensando en poner parte de su riqueza en oro comprando o invirtiendo en empresas de oro.
Pues don Luis Alberto Iglesias, muchas gracias por esas recomendaciones importantísimas, como cada semana en este programa que nació, Luigi, y bien lo sabes tú, como un servicio público que desde Es Radio, desde Value School, tratamos de dar, además divirtiéndonos y hablando de lo que nos gusta, que es la inversión. Don Carlos Quero, espero que lo haya pasado usted tan bien como nosotros, que nos ha ilustrado y de qué manera en el día de hoy. Sí, ha sido un placer. Ah, perfecto. Bueno, pues como siempre les digo, les amenazo, a usted en este caso, a ti, Carlos, con volverte a llamar para que sigamos hablando de temas importantes. Nada, me resta despedirme también de Domingo y de Manuel y a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros y a todos ustedes, nada, citarles la semana que viene y que les dejo, como siempre, con la mejor programación, la de Es Radio.